Pero partamos contando un poquito cómo es que surge Jeque y el cubo de hielo que se escapó de la Antártica. Así es. Bueno, este cuento nació, como tú comentabas, en pleno puerperio, entre la tercera semana de vida de mi hijo y casi la cuarta, entre las complejidades propias que hay de la maternidad en esa época, tanto físicas como psicológicas también, afloran también oportunidades y fortaleza y potencialidad en este caso que ayudaron también a la creación de este cuento, de que fluyera de una manera bastante natural y mucho más rápida de lo que yo pensaba. Yo siempre quise escribir un cuento infantil y dije, lo voy a hacer cuando tenga mi primer hijo y así fue. Pero yo creo que la instancia del puerperio tuvo bastante que ver en la inspiración y que la narración fluyera de una manera bastante natural. Tú lo decías también el otro día que conversábamos, que siempre tuviste la idea de escribir un libro de cuentos, un libro infantil, cuando naciera tu primer hijo. ¿Cómo surge esa idea? Además, porque claro, a veces los periodistas tenemos mucho también como esta beta de escritores, hay otros que tienen una beta vinculada a las leyes, a la geografía, a la historia, pero también hay quienes tienen esta beta más da a la escritura. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, en este proceso, cada vez que yo ya teniendo la meta de querer hacerlo, cada vez que empecé a pasear con mi hijo todos los días en coche, empezaba a pensar en personajes y en historias. Y les iba anotando en el blog de notas del celular. Y así empecé, además de esta historia de Jeque y el cubo de hielo, tuve otras en mente también y que todavía están ahí. Y las anoté, empezaba a conversar con algunos especialistas que trabajan con niños también, como pediatras, psicóloga clínica, educadora de párvulo y educadora diferencial, para conocer más detalles del rol de la lectura en los niños y para hacer un pequeño levantamiento de información sobre la construcción de los personajes, la importancia que tienen los personajes en los niños, porque los niños tienden a imitar a estos personajes. Entonces, súper importante la manera en cómo uno los crea, qué características o qué valores están ligados a cada uno de ellos. En este caso, los dos personajes principales son Jeque, que es el pulpo, y el cubo de hielo. Entonces, yo quise asociar ciertas características a estos personajes de manera que los niños se puedan sentir representados con ellos y de alguna manera, en caso que vivan algún tipo de conflicto o situación similar, pueden tener una guía cómo estos personajes pudieron resolverlo, sin contar más detalles ahí del cuento. Pero más o menos eso era el enfoque, tener ese trasfondo también y hacer un levantamiento de información para que los personajes no solo contaran una historia entretenida de aventuras, sino que también los niños se pudieran sentir representados en ello. Sí, importante todo el trabajo investigativo que realizaste para poder desarrollar GK, el cubo de hielo que se derritió en la Antártica. Te íbamos a estar profundizando en la temática también que tiene que ver con el cambio climático y teniendo en cuenta que las nuevas generaciones, sobre todo la primera infancia, tiene hoy día una conciencia mayor, ya sea que se genera en las casas o en el proceso ya educativo, donde las educadoras también van abordando estos temas. Pero es más complejo escribir para niños pensando en que es un complemento, que no solo es escritura, que podría leerle el papá, la mamá o el tutor, sino también de complementarlo con imágenes. Entonces, en ese sentido, tienes que tener un partner o un complemento allí para poder profundizar en esa línea y llegar al público objetivo, que igualmente es un poco más difícil, creo yo, ¿no? Sí, definitivamente. Una, la responsabilidad que hay detrás. Es primera infancia. Entonces, tanto en la historia que se cuente como la cuenten los personajes, hay que tener un nivel de detalle y ahí de pluma que de olvidar solamente que es una historia entretenida, sino que tener cuidado también con el tipo de contenido que se comparte. Y por otra parte, como tú comentabas, la ilustración.
Este libro es de 0 a 7 años, entonces estamos hablando que es un cuento infantil que lo puede ver un bebé que no sabe leer y juega con el libro y va cambiando páginas. Mi hijo tiene 1 año y mis sobrinos o los hijos de cercanos que han estado con el libro lo van hojeando igual. Y a través de las ilustraciones, quienes no leen pueden conocer también la historia. Y en este proceso, en el caso mío como autora, para mí fue lo más difícil, lograr la complicidad con una ilustradora o con un ilustrador. En este caso yo trabajé con una ilustradora. Fue un gran desafío, de hecho fue a la segunda oportunidad. Primero trabajé con otra ilustradora y no logré dar con la sinergia que yo necesitaba para este libro, que tuviera la rigurosidad que se necesita para que fuera un material profesional, que tuviera todo el trasfondo que hemos conversado, pero al mismo tiempo que las ilustraciones pudieran representar de verdad lo que estaba en el fondo del libro. Y en una segunda oportunidad lo logramos con una ilustradora que es Daniela, y fue un trabajo de hormiga, diríamos, poco a poco ir avanzando desde la creación, la percepción de los personajes, ir viendo cómo se desarrolla con la historia, los colores, el nivel de detalle que tiene un cuento infantil, tanto en la escritura como en la ilustración, es mucho más de lo que uno se podría imaginar, pero al mismo tiempo cuando uno ve el resultado, es mucho más satisfactorio, sabe que hay mucho trabajo detrás y que tanto la ilustración como la narración van hasta el mismo puerto. Sí, de hecho estamos compartiendo ahí en pantalla ya la portada de este precioso libro y me llamaba la atención porque muchas veces el periodo del puerperio es súper incomprendido para nosotras las mujeres. Yo no tengo hijos, pero sí me he dado cuenta de mi entorno y las mujeres somos muy juzgadas porque además se nos exige demasiado, tienes que responderle a todo el mundo, además de ya estar cuidando o tener al cuidado a otra vida, entonces es todo un cambio fisiológico, psicológico, y en ese sentido, que te aflore la creatividad, teniendo en cuenta que lo tenías así como un objetivo claro, pero el desafío de que tú, cada oportunidad que aprovechabas ahí como en el blog de nota, en el celular y todo, poder ir profundizando, ¿quedaste conforme con el proceso creativo? Porque una cosa es tener un objetivo claro y fijo, digamos, así como de línea de vida, pero lo otro es el momento dado, con el proceso, con tu bebé en crecimiento, con los cambios que se han generado en tu vida, en tu cuerpo. ¿Cómo lo viviste, digamos, como proceso creativo de la individua Cecilia, digamos? Es un proceso que es hermoso porque uno ve a la persona que espero esos 9 meses conocer, pero al mismo tiempo, y yo creo que hay muchas mamás también se sienten identificadas, sobre todo cuando es el primer hijo. Es durísimo físicamente lo que uno vive. El primer mes es duro también porque piensa que uno está conociendo una personita, están conociendo sus tiempos, se están conociendo, estamos entablando una relación, estamos tratando de darnos cuenta de que después al mes uno ya lo conoce, que existen diferentes tipos de llanto, que esa es la manera como se comunican, que determinado llanto significa una cosa, que otro llanto significa otra, además de los cambios en el cuerpo que uno tiene, y psicológicos también. Haber pasado por un proceso de un parto, en mi caso fue cesárea, entonces también fue una operación. Está la crisis de lactancia, no dormir en muchos casos, ir adaptándose a los tiempos del bebé. Yo creo que, y siendo que en este caso yo estuve muy acompañada por un gran partner que es mi esposo, hay muchas cosas asociadas acá también, por ejemplo, el hecho de que yo acá tenía una pareja que me acompañaba, pero existe 5 días de postnatal solamente parental, que es un Sí. tema que como país que también se debe tratar. Entonces, no queda más que a las parejas de pedirse casi un mes de vacaciones para poder estar en ese periodo y vivirlo también. Es una etapa bastante caótica, pero dentro de eso también hay una belleza cada vez que uno ve a su hijo sonreír, cada vez que uno logra ya tomarle el pulso a la situación. Yo creo que en parte de este momento caótico hay una magia. Yo creo que pese a todas esas complejidades que viven todas las mamás,
nunca había estado tan en contacto con mi instinto. El instinto de saber, de poder leer qué es lo que necesita mi hijo, qué quiere mi hijo sin poder decírmelo con palabras. De la misma manera, ese instinto yo lo enfoqué a la creatividad. Y en ese instinto empecé a escribir y no paré. Y así surgió los personajes, y así surgieron las historias, y yo lo describo como un momento bastante mágico, caótico, pero mágico, y lo cual lo hace más especial porque creo que lo hice en uno de los momentos más duros me ha tocado vivir, pero mágico a la vez y bonito. Entonces, yo creo que esto le tiene que haber pasado a muchas otras mamás también que pueden haber creado algún emprendimiento o algo de arte en esta etapa. Afloran potencialidades, Maca, que uno no se imagina. Y también yo creo que sirven como procesos casi terapéuticos propios Sí. dentro de todo este caos, de tener como algunos momentos para uno. Y este fue mi momento. Y pese a tener, como tú decías, una meta trazada de lo que uno quería hacer, tratar de sentarse, estar en contacto con el instinto y lograr escribir este cuento, yo lo encuentro precioso. Fue mágico. Solo así podría describirlo. Sí, una linda conceptualización es la que hace Cecilia también de todo el proceso que viviste, el proceso creativo, el proceso con la maternidad también. Y muchas veces como seres humanos acallamos el instinto y tú aquí lo convertiste en una fortaleza y una fortaleza para poder generar algo que ya estaba, como lo decíamos, trazado, pero que tenía ya toda esta fuerza y este proceso más mágico. ¿Quedaste conforme con el trabajo, me imagino, feliz y proyectando también una línea de trabajo con la literatura infantil? Sí, de todas maneras. De todas maneras, es algo que siempre quise hacer. Entiendo, esto es un mundo nuevo para mí y emprender en cultura es difícil, pero creo que con rigurosidad es más fácil lograrlo. Yo ya tengo ideas y que las tuve también en este proceso cuando escribí Jeque de otros cuentos, de otros personajes también. Y claro, seguir una línea de esta manera con otro tipo de relatos también, ir conociendo, ahora ya con el lanzamiento, que estoy muy contenta como resultó, como lo hicimos en un lugar bastante estratégico que es el Faro, había todavía mucha gente de vacaciones de otros lugares y familias se acercaron y participaron. Entonces, en esta etapa de la gente que ya está comprando el libro, he estado conversando acerca de las percepciones que tienen, cómo se identifican con los personajes. Entonces, yo creo que para una escritora en este caso es un proceso de retroalimentación bastante importante de ir viendo cuáles son las recepciones de los niños y cuáles son las recepciones de los padres también. Y tomar eso en consideración para los próximos cuentos que uno pueda crear también. En este caso, como yo te contaba, yo hice un levantamiento de información para la construcción de personajes infantiles, que quizás alguien no se imaginaría eso en un cuento. Pero de la misma manera como hice eso, en esta etapa también recogí las percepciones de la gente. Yo ahora voy a comenzar a hacer cuentacuentos, entonces, en esa instancia voy a tener mayores percepciones inmediatas de la gente. Ya las he tenido en algunos que han leído el cuento también y afortunadamente han sido bastante buenas. Y que juega muy bien el cuento con el ciclo de edades, que de cero, desde bebés hasta 7 años, han tenido una muy buena percepción del libro, y así como también los papás. Entonces, en esta etapa también quiero estar recogiendo cuáles son las percepciones, ir haciendo aprendizaje en esto también, para quizás un segundo, tercer o más libros que puedan venir acá adelante. Maravilloso. Me encanta también el cómo vas realizando el proceso, porque claro, hay quien se podría quedar solo con el proceso investigativo, con el lanzamiento, pero no generar una retroalimentación para ir cada día llegando con mayor cercanía a este nuevo público. Ahí vamos a compartir algunas de las fotos mientras conversábamos. El lanzamiento, ahí se ve lleno de niños, familias, ahí con el fondo del faro monumental de
de La Serena. También aquí estás tú ahí con el libro. Te acompañó una colega de nosotros, pues amiga tuya y colega la Paulita Bordones. Ahí les vi unas imágenes que compartieron también en las redes sociales del municipio y otras instancias. Es difícil preguntarte, Cecilia, respecto de conseguir quién edite el libro, el proceso de financiación, porque tú decías, emprender en cultura es difícil, eso ya lo tenemos bastante claro, pero ¿qué pasa con la literatura y particularmente con la literatura infantil? A mí me resultó en esta instancia cuando lo probé. Pero sí es un proceso difícil porque en el fondo uno envía manuscritos cuando uno Ujú. quiere estar bajo un sello editorial. Partamos por eso, porque Ya. también hay varios autores que sacan libros por su propia cuenta. Ahí los canales de diversificación en donde pueden llegar son un poco más limitados y el camino es un poco más duro. Y en este proceso, claro, uno escribe manuscrito y lo comparte con las editoriales a las cuales les interesaría formar parte. Yo afortunadamente tuve una buena recepción, pero es un mundo de descubrimiento, porque al ser autor nuevo uno desconoce cómo funcionan un poco este mundo, entonces también es un aprendizaje y es un aprendizaje que estoy teniendo hasta ahora. Y claro, en este sentido, yo creo que es bastante importante, por lo menos en mi caso, contar con un círculo de apoyo y de confianza, tanto familiar como de amistades, que han brindado muchísimo apoyo en diferentes gestiones, como tú lo mencionabas también con la Paula, por ejemplo, una pieza fundamental en esto. Y algo que para mí, por ejemplo, yo lo he comentado, para mí es muy difícil, ya me estoy acostumbrando un poco a hablar de mí, porque yo soy periodista, entonces estaba acostumbrada a poder contar historias o hablar de ciertos contextos, pero nunca de manera personal. Es súper difícil hablar de uno. Hay harto pudor y eso también es un aprendizaje mío, de que me he dado cuenta que no solamente es el cuento, sino que es la historia de quien lo cuenta. Y la historia mía de cómo en este puerperio puedo hacer la magia para hacer realidad este sueño que era tener un cuento infantil también puede servir para que otras mamás, otros papás, otras personas se atrevan también a salir de su zona de confort y aventurarse a tomar rumbo en diferentes aventuras, sea emprendimiento o en otras cosas también, y darse cuenta de que de repente etapas que son tan trascendentales y caóticas, en este caso como fue el puerperio y recién ser mamá, escribirlo, pueden haber otras etapas caóticas en la vida de personas que si uno cambia el foco en cómo mira las cosas, le puede sacar mucho más provecho de lo que uno piensa. Así que, no, fue un camino precioso. Yo creo que el tener un respaldo familiar y un respaldo de amistades también que apoyen en este camino, que por su propia iniciativa tomen atribuciones de ciertas responsabilidades que uno nunca pidió, pero está más que agradecida. Yo me siento súper, súper afortunada por eso, porque este lanzamiento, por ejemplo, que hicimos acá, que se debería haber hecho en la editorial de Santiago, pero a mí me causaba un poco de ruido hacer eso, siendo mujer regionalista. No lo hubiera podido hacer, por ejemplo, sin el apoyo de mi círculo cercano de amigos, de mi familia y en este caso súper agradecida también de la Municipalidad de La Serena, en el fondo, que creen en los talentos regionales y estimula a que no hagan estas cosas en otros lados. Así que espero que esto también pueda ser una puerta para que otros autores también rindan homenaje a su zona. Santiago, si bien tiene una concentración bastante grande de gente, es bueno también, sobre todo alternativas culturales, darle el peso que significa a la zona, potenciar y darle fuerza a las propias regiones con este mismo tipo de iniciativa.
Sí, son varios los aspectos que uno puede ir revisando, porque claro, tú lo decías, los periodistas siempre estamos acostumbrados a no ser el centro de la noticia, pero claro, vinculado con el proceso creativo que viviste, igual sería bueno traspasarlo a otras personas, no solo a mujeres en puerperio, pero que igual sería, yo creo, un buen foco cuando se hacen se generan, por ejemplo, estas agrupaciones de mujeres que van compartiendo su proceso, digamos, porque no es un proceso fácil, pero que se aprende a lidiar con aquello, pero sobre todo si tienes red de apoyo, a veces se hace un poquito, no sé si fácil es el concepto, pero más llevadero, porque igualmente cada Exacto. mujer es un caso y cada proceso que va viviendo es un caso, pero lo importante también de cómo tú le diste la vuelta, le diste esta mirada creativa, que tuviste el apoyo de tu entorno, de emprender en cultura, la mirada regionalista, son varios aspectos que uno puede ir revisando y que son bastante valorables y destacables. Pero otro ámbito importante dentro de todo este proceso tiene que ver con abordar temáticas como el cambio climático y en ese sentido lo que tienes hoy en mente, porque claro, está recién lanzado, estás con el proceso de venta también, pero proyectando, ¿te gustaría seguir esa línea pensando en lo que estamos viviendo como país, como planeta, digamos? Sí, bueno, yo creo que en el caso de los cuentos infantiles, uno dentro de la aventura, los personajes y una temática entretenida, entre líneas también hay una responsabilidad, sobre todo acá que tratamos con primera infancia. En este caso, por ejemplo, para aquellos que no han leído el cuento, solamente dentro del contexto para contar en relación a lo que tú mencionas, una de las temáticas que está entre líneas es el cambio climático. Este cubo de hielo, pequeño cubo de hielo, se convierte en tal porque es un iceberg que se derrite y aquí se desprende este pequeño trozo de hielo que es uno de los protagonistas. Entonces, por ahí va ese lado de la temática. Yo creo que es importante y tener la responsabilidad como autores de ir poniendo también temas sociales en estos cuentos, de que también puedan haber aprendizaje. Por ejemplo, en este caso ya está la temática del cambio climático, también se hace un rescate patrimonial. En el caso de Jeque, que es el pulpo, mantiene ese nombre como pulpo jeque porque así se conoce en la isla de Pascua, que es donde se desarrolla la mayor parte de la historia, a los pulpos. Entonces, tratar dentro de líneas, sin contar más detalles allá del cuento, de poner contextos sociales actuales también en la infancia, también en los niños, que puedan ir comentando y meditando al respecto de por qué pasó eso, por qué se desprendió un cubo de hielo, perdón, de ahí, y tratar de crear preguntas en los papás a través de estas mismas narraciones. Así como también hay temas actuales que están ligados en él, por ejemplo, los valores que promueve, en este caso la seguridad en sí mismo, también muchas veces los niños se ven en ciertos escenarios que podemos ver en muchas noticias últimamente y también en los entornos, como en los colegios hay bullying, o también hay otras situaciones que a los niños les toca vivir y que muchas veces a través de los mismos personajes, ellos a través de sus aventuras viven situaciones similares. Entonces los niños también se pueden sentir identificados y como me comentaba en una instancia la psicóloga clínica, me decía, los niños a través de los libros aprenden la imitación, imitan a algunos personajes. Entonces, ¿cómo no va a ser una responsabilidad tan grande que uno como autora tenga el cuidado de que el desenlace o el desarrollo de la historia tenga en consideración que un niño puede imitar ese tipo de comportamiento? Así que, y de la misma manera también incorporar temáticas sociales que puedan otorgar salidas alternativas o soluciones de cómo enfrentarlo a través de los personajes. Es una manera bastante educativa de abordar estas temáticas.
Sí, muy interesante aquello. Y además diría yo, el poder normalizar que en la primera infancia se regalen libros, porque a veces cuando tú regalas un libro, así como a un lactante o un bebé que está recién nacido, como que la gente te mira medio raro, así como si el niño no sabe leer. Pero es que leer no es solo las letras, también ellos pueden aprender con las imágenes que un adulto les lea, y en ese proceso investigativo también tú denotaste aquello, por eso el libro va de los 0 a los 7 años. Exactamente, y está hecho de tapa dura para que sobreviva, niño. Y yo creo que lo que tú dices también va en relación a que la gente en general no lee mucho. Buen punto. Entonces piensa que quizás un juguete del supermercado o va a tener mejor recepción porque ellos no están familiarizados quizás tanto con eso. Pero mi bebé, sus juguetes favoritos son los libros y no lee. Entonces los monta, juega con ellos, ve las imágenes, los toca, ve los colores. Estos libros están pensados con ilustraciones de calidad profesional. Estos libros están hechos para que niños puedan ir, si no saben leer, viendo las imágenes y comprendiendo la historia. Y un juego súper importante también y entendiendo el día a día también de las mamás y de los papás que muchas veces llegan a la casa recién a las 7 de la tarde, entonces a veces para ellos es más fácil poner al niño a ver televisión o a ver el celular que quizás estar leyendo con ellos, y yo lo entiendo, sí, el estilo de vida es así, es súper ajetreado, Claro. pero yo hago la invitación a aquellas mamás y a aquellos papás que están en situaciones así para fomentar la lectura, que los niños le lean el cuento a ellos. Hagan ese ejercicio, es súper bonito. Y estimulando ahí el fomento lector, pero que los niños también le cuenten la historia a los papás, eso no se hace mucho. Y tiene un ganancial, sobre todo para la seguridad de los niños. Todo esto lo digo en el trasfondo del levantamiento de información que yo hice sobre el rol de la lectura en la primera Claro. infancia. Y cómo van evolucionando, dejar que los niños elijan los cuentos después cuando vayan a comprar sus juguetes. Los libros también son juguetes, y son juguetes que son mucho más educativos que muchos otros que le podrían estar comprando. Y sobre todo también volver a las dinámicas familiares de compartir. Los cuentos infantiles no son cuentos largos, son cuentos que perfectamente se pueden leer todas las noches, y que los niños se pueden sentir identificados con ellos, y también generar como instancias familiares diferentes a estar mirando televisión, por ejemplo.